Hola a todos y bienvenidos al episodio número 365 de Salud Financiera. Traemos hoy un nuevo caso de las finanzas de tu vecino, una de esas carteras con la que es difícil no sentirse identificado o de las que todo el mundo nos hubiese gustado en tener en 2020 si fuésemos adivinos. Os cuento el caso de las finanzas de tu vecino, pero antes déjame hacerte una pregunta porque varios son los oyentes que me han ido transmitiendo que CaixaBank ha subido las comisiones de custodia para los fondos que no son suyos entre el 0,9 y el 1% adicional. Vamos, una locura. No contrataría un fondo en CaixaBank. Pero a su vez, otros oyentes me han dicho que el servicio de Imagine de CaixaBank tiene unas condiciones muy buenas para contratar fondos. ¿Alguien sabe o alguien de los oyentes sabe si un cliente de CaixaBank se puede pasar a Imagine? ¿Qué condiciones aplican para poder ser cliente de Imagine? Se lo agradeceré, déjamelo en los comentarios porque es algo que me está llamando mucho la atención, la diferencia de condiciones que hay para unos clientes u otros cuando todos pertenecen al mismo banco y creo que no lo acabo de entender bien o algo me estoy perdiendo en el camino. Os cuento como siempre el mail que me envía el vecino y dice así. Hola, tengo 45 años, estoy casado y tengo una hija de 14 años. Tengo un piso en el que vivo, en el cual se encuentra pagado por lo que ya no tengo hipoteca. Mi trabajo es estable, ya que soy funcionario e ingreso unos 2.500 euros al mes. Mi capacidad de ahorro anual son unos 1.500 euros anuales, más o menos. Considero que tengo unos conocimientos medios altos de inversión, ya que llevo invirtiendo en diferentes activos desde 2014, fondos, ETFs, acciones, criptos, viviendo todas las caídas ocurridas hasta el presente. La idea es que mi cartera de inversión me gustaría que creciese alrededor de un 8 o 9% anual con la mínima volatilidad posible, ya que aunque mi horizonte de inversión sería mínimo hasta la jubilación, el futuro es incierto y no me gustaría vivir bajadas de un 50% en mi cartera. La asignación de activos. Mi cartera anda sobre los 100.000 euros y actualmente se encuentra compuesta por los siguientes fondos y pesos. Un 15% en el SP500, un 15% en el Fidelity Global Technology, un 10% en el Avantage Fund, un 5% en Bitcoin, un 10% en el iShares Physical Gold, un 15% en el AXA Eurocredit Total Return, un 10% de unos valor equilibrado, un 10% de unos valor prudente y un 10% en el DNSA Invest Alpha Bonds. Soy consciente de que estoy muy expuesto a tecnología, pero considero que a largo plazo tanto la tecnología como el Bitcoin son inversiones asimétricas. Inversiones asimétricas, es decir, que se puede perder muy poco y que se puede ganar mucho. Lo digo por si alguien se pierde en este sentido. Se trata de una cartera flexible en el cual haría traspasos ante grandes caídas desde los fondos menos volátiles a los de renta variable, la cual nunca dejaría que bajase del 40% de la cartera. Igualmente tampoco dejaría que la renta variable pasase del 50% en grandes subidas. En cuanto al Bitcoin, mi intención es que nunca sobrepase el 5% de la cartera. Estoy haciendo aportaciones mensuales de unos 1.000 euros más o menos, siendo flexible la aportación al activo que considere que en cada momento, dependiendo de las circunstancias del mercado. Me gustaría que analizaras la cartera, qué opinas sobre los cambios que harías para conseguir una cartera más eficiente y menos volátil para una rentabilidad anualizada del 8-9%. Muchas gracias por la labor que haces. Es difícil encontrar un divulgador financiero que hable tan claro, aporte valor tanto a nuestro tiempo como a nuestras inversiones. La mayor parte de los divulgadores que aparecen en redes lo que ayudan es a perder dinero, sobre todo a gente joven sin conocimiento que le sigue con tanta ilusión. Una de las preguntas, si tuviera frente a frente a este oyente, es ¿cuál es o cómo era su cartera en 2020? Y en 2019, lleva de 2014, ¿cómo ha ido variando? Y es una información muy interesante porque si vemos esta cartera es prácticamente la cartera perfecta. Esa asignación de activos óptima que pudiéramos haber obtenido para tener la mayor rentabilidad posible con la mínima volatilidad, que es justo lo que nos está pidiendo nuestro vecino. Nos está diciendo, yo quiero que me digas cuál va a ser esa cartera o cómo podría mejorar esta cartera para que siga siendo igual de rentable y tenga la menor volatilidad posible. Una de esas ideas, para decir, vienen a veces de las expectativas. Por ejemplo, voy a mostrar un dato. El MSCI USA, equivalente al SP500, desde 1987 tenía una rentabilidad del 11,45%. Recordar, influenciado porque ahí ya no recoge la caída del 87, sino que está recogiendo esa recuperación de la caída del 87, por tanto está un poco sesgado. El MSCI World desde ese entonces un 8,78 y el MSCI Agri un 8,60. ¿Qué volatilidades se asumieron en ese periodo? Estamos hablando ya de cerca de 40 años, un periodo bastante largo, histórico. Pues las volatilidades en los últimos 10 años, por ejemplo, ha sido del 15,58 el SP500,
el 14,96 el MSCI World y el MSCI Agri un 14,71. Por tanto, casi lo que estamos viendo son ratios de Sharpe entre 0,68 y 0,082. 0,68, 0,82 y por ejemplo en el MSCI Agri el Sharpe desde ese entonces es de 0,41. En el MSCI Agri que tiene ese histórico desde 1987. Por tanto, nos tenemos que quedar con la idea de que una cartera 100% renta variable nos tendremos que ir obligatoriamente o prácticamente, ya sea indexada o no indexada, a ir buscando esas rentabilidades medias entre el 8 y el 10%, que es lo que quiere nuestro vecino, pero mirad cómo las volatilidades son muy superiores. Entonces lo que se plantea mucha gente es, oye, ¿podría reducir esas volatilidades sin perder esas rentabilidades objetivos? Pues bueno, aquí es donde viene lo difícil. Alguien podría pensar que teniendo la cartera con activos más volátiles y por tanto más arriesgados y combinándola con activos poco volátiles, podríamos asumir o podríamos obtener una rentabilidad mayor y tener un control de esa volatilidad por esa parte de lo que hablemos visto y os hemos planteado muchas veces una estrategia barbell. Irme a cosas muy arriesgadas, pero por el otro lado compensar con al menos una parte importante en activos muy poco arriesgados o con muy poca volatilidad y evidentemente esos dos activos muy descorrelacionados. Liquidez y sector tecnológico y el Nasdaq, MSCI World combinado con renta fija de muy corto plazo, estrategias en ese sentido combinando pesos. A partir de ahí, es cierto que si se empieza a diversificar, vas encontrando carteras que pueden llegar a ser, pues en el histórico nos muestran que pueden llegar a ser muy rentables y que a su vez controlan la volatilidad. ¿Y esto cómo se consigue? Porque hay fondos, por ejemplo, de renta variable, que han logrado obtener en el histórico una volatilidad inferior, ya sea por el tipo de compañías en las que invierten, por la diversificación regional, por el estilo o algunos fondos, por ejemplo, que tienen ese control de retorno absoluto y van obteniendo esos perfilados. Pero esto no es perfecto. Primero, no es perfecto ni se da en todos los entornos. Una entidad, o por ejemplo, un fondo de retorno absoluto, necesita, o vamos a pensar los fondos long short, que su escenario ideal sea que en lo que ellos se pongan largo crezca y en lo que ellos se pongan corto también les vaya mal. O que tengan en posiciones encontradas para así limitar la volatilidad de la cartera, porque cuando está subiendo algo, el otro está cayendo, pero quizás en menor cuantía y gestionando esos pesos. Cuando eso no ocurre y las correlaciones son muy altas o ocurre todo lo contrario, lo que ellos creían que iba a bajar sube y lo que ellos creían que iba a subir baja o no sube, se muestran estos periodos muy laterales que sufren a veces o que han sufrido estos productos de retorno absoluto. Por tanto, no es la panacea tampoco. Vamos a ver la cartera de nuestro vecino porque yo la veo y me parece, vamos, impresionante, pero ya os digo, me gustaría pensar cómo era su cartera en 2020. Y vamos a empezar en lo impresionante, en los resultados finales, ¿vale? Porque luego si vemos la configuración, ya sí podemos hacer más matices. Mirad, la correlación más grande que hay entre dos productos es de 0,68. Correlación a 3 años, recordar, la correlación es variable, la correlación puede cambiar mucho en los momentos de estrés y sube bastante normalmente en los momentos de estrés. Hay varios productos con correlación negativa entre ellos. Ahora bien, volatilidad de la cartera. A ver si la tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos aquí. Esta es la cartera de nuestro vecino. Justo esta. Vale, ahora sí la tengo por acá. Esta es, justo, perdón, del 0,89. Esta es la cartera del vecino. Volatilidades. A 3 años el 7,48, a 5 años del 9%. Rentabilidad los últimos 5 años, 12,20. Los últimos 3, 14,45. En el último año, 13,73. En lo que va de año, casi un 5%. Mejor periodo anualizado, 14% de rentabilidad a 5 años. Peor periodo anualizado, 7,38. Máxima caída, inferior a un 10%, un 7,60 y un 9,66. La cartera que todos querríamos tener. Es decir, que si me cae menos de un 10, él tiene 100.000 euros, ahorra 15.000 euros, ahorra un 15% del impacto de su cartera. Vamos, ni se lo siente una caída de ese estilo. Otra cosa es que se lo haya sentido otras veces en su cartera, pero a día de hoy una caída máxima como la que ha vivido este tipo de cartera, pues ni se lo notaría. Otra cosa es cuando ya tenga importes superiores y su ahorro sea, el ahorro periódico tenga menor impacto. Pero vamos a ver
¿En qué clase de activos está? Es una cartera que tiene un 37% acciones, un 35% de renta fija, efectivo en liquidez un 10% y entre oro y Bitcoin un 16%. Vale, es que me estás diciendo que una cartera, ponle 40% acciones, 15% oro, Bitcoin y el resto en renta fija, me ha dado rentabilidades superiores al 10% con volatilidades del 7%. Sí, sí, ha ocurrido, pero en los últimos 3 y 5 años. ¿Va a ocurrir eso en los próximos 5 o 10 años? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea porque si ya la renta variable es volátil, imaginar sumarle activos que le añaden esa volatilidad como es Bitcoin y oro. ¿Qué pasa? Que las rentabilidades que está obteniendo por punto de volatilidad de esos dos activos a día de hoy son muy altas, pero no significa que lo vaya a seguir siendo. Por ejemplo, la volatilidad media en los últimos 3 años del Bitcoin, según un ETF del Bitcoin, que fue el que utilicé para simular, es del 52%. Creo que solo Oricalco se acercaría dentro de los fondos de inversión de gestión activa a esas volatilidades. Por acá, por ejemplo, el oro no ha sido una volatilidad tan alta, del 11,16, pero por ejemplo, muy superior que a la volatilidad de la Vantage Fund, y ya no os cuento de los productos de renta fija que tiene contratados. Por tanto, ¿estamos añadiendo diversificadores con Bitcoin y con oro? Sí. ¿Estamos añadiendo descorrelación a la cartera? Sí. ¿Estamos disminuyendo la volatilidad, que es el objetivo de nuestro vecino? No quiero ver caídas del 50%. Pues ya no tanto. Pues ya no tanto. Porque la verdadera protección para las caídas se la está dando toda la parte defensiva de esa cartera. Se la está dando el de unos valor equilibrado, el de unos valor prudente con volatilidad del 2,48 y 0,81 y caídas máximas muy, muy bajas, el DNCA Invest Alpha Bond, el AXA Eurocredit con una volatilidad de 5,47 y una máxima caída cercana al 7-8%. Ese, si miráis, sumamos 15, tenemos por aquí 25, 35, 45, hay un 45% de la cartera que está en productos muy poco volátiles. Pero tengo que aclarar que además de no solo estar en productos poco volátiles, ha estado entre los productos de la renta fija de retorno absoluto, quizás los más rentables por una unidad de volatilidad asumida si quitáramos otros productos más conocidos como podría ser Gamma Global o el Grupama Alpha Fixed Income o este tipo de fondos donde la volatilidad ha sido muy baja y la rentabilidad obtenida ha sido un poco o bastante más superior. Entonces, yo creo que si fuéramos en 2020 y tuviéramos la bola de cristal, vamos, esta sería la cartera ideal para un perfil dinámico, vamos a llamarle así, un perfil moderado que quiere participar en la renta variable, pero no quiere asumir esas volatilidades. Por ejemplo, venimos de la cartera permanente. ¿Qué rentabilidades hemos obtenido invirtiendo en la cartera permanente? Cercanas al 5. En los últimos 3, bueno, 5 años no tiene, pero para imaginaros, entre 3 y 5 años, entre el 5 y el 7%, volatilidades del 7-8%. Aquí es que en los últimos 5 años ha tenido rentabilidades del 12 por volatilidades del 7-8. No casa. Rentabilidades a 3 años del 14,45 anualizado por esto. Y eso es porque estamos haciendo una foto hacia el pasado. Estamos haciendo una foto hacia el pasado. Pero la realidad a día de hoy, es que esta es una cartera con mucho más riesgo del que pensamos. Y que si me tuviera que jugar, no sé, un curso, no tengo mucho más dinero que eso, un curso, en cuál va a ser la volatilidad de esa cartera en particular, me la juego que va a ser un poco superior. ¿Y por qué? La rentabilidad, pues me cuesta ver rentabilidades del 14% anualizado en este tipo de cartera, porque estarían muy por encima, ya serían varios periodos históricos por encima de la rentabilidad media que hemos visto en el mercado para este tipo de carteras. Si vemos esa renta variable que tiene, ese 40% renta variable, 67% es Estados Unidos. De Asia prácticamente no tiene nada más que un poco en acciones de Hong Kong y China, y Europa un 21%. Por sectores, tecnología pesa el 44%. Y esto es de la renta variable. Luego tenemos que sumarle Bitcoin, que tiene una alta correlación con el sector tecnológico norteamericano. Y os voy a mostrar un artículo que muestra que esta correlación ha ido aumentando a partir del año 2020 con la esa palabra, con la aparición de los ETFs del Bitcoin, con todo este tipo de cosas, ha ido aumentando muchísimo la correlación que tiene el Bitcoin con el sector tecnológico y con el S&P 500. Bueno, lo estamos viendo aquí muy centrado en grandes compañías, casi el 60% de la cartera en grandes compañías y luego
en mid caps y small caps, que esto lo aporta Avantage Fund. Es decir, eso es dentro del 40%. El PER de 21 veces, la duración efectiva de 5,61, aquí tampoco hay demasiados datos. La correlación, pues, lo que hemos visto. Lo que hemos visto, un outlier como la rentabilidad media del Bitcoin de los últimos 3 años ha sido una locura, superior a lo que hemos visto, superior al 60% en los últimos 3 años y volatilidades cercanas al 52%. Claro, pues imaginaros ese activo, el outlier, y lo que mueve, a pesar de solo tener un 5% de la cartera, el impacto que tiene a la hora de la foto final, algo que está componiendo a un 60 y tantos %. Lo primero, vas a tener que hacer muchos rebalanceos si esa rentabilidad se mantuviese, porque un activo que crece al 60%, por mucho que tenga el 5%, va a empezar a pesar bastante más en tu cartera. Por tanto, yo la foto que veo es, bueno, veamos la correlación. La correlación no, el solapamiento. Microsoft está en Fidelity, en el SP500, en el Global Technology y en Avantage. Apple en el SP500 y en el Global Technology. Amazon en el SP500, en el Global Technology y en Avantage. Nvidia en el SP500 y en Avantage. Dunas, claro, tenemos Dunas valor prudente y unos valores equilibrados que lo único que cambia es el presupuesto de volatilidad y por tanto el presupuesto de asignación de activos entre unos fondos u otros. Básicamente tienen prácticamente la misma cartera, tienen la misma cartera y simplemente van cambiando los pesos. Os invito siempre a ir al informe semestral y es cierto que las carteras de Duna son a veces difíciles de digerir, pero las veis porque son extensísimas. Tienen más de 200 y pico activos entre bonos, acciones, pero lo podéis ver, o los futuros y demás. Vais al informe semestral y veis el solapamiento y el cambio de peso simplemente que existe entre algunas posiciones u otras. Ellos el trabajo lo hacen para las carteras y según los presupuestos de volatilidad van cambiando los pesos según las clases de activos en los que invierten. Por tanto, yo nunca tendría a esos dos productos en la cartera. Tendría uno y según lo que quiero tener o el resto de cosas que tengo, pues tendría el más conservador o el más arriesgado. Por ejemplo, aquí en esta cartera, la correlación más alta la tenemos entre el Dunas Valor Equilibrado y el AXA Eurocredit. Normal, porque el AXA Eurocredit es un fondo de retorno absoluto de renta fija europea, que es uno de los grandes componentes de Dunas, ese retorno absoluto en renta fija corporativa principalmente europea. Por tanto, ahí estamos teniendo un solapamiento. Y entonces, o quitamos uno de los dos, o no tendría sentido ninguno tener 3 productos que prácticamente están invirtiendo en lo mismo. Y no se ve tanto el solapamiento en los X-Ray porque, recordad que el X-Ray solo nos muestra las 10 principales posiciones. Si nosotros hiciésemos solo una cartera, y eso es un consejo que os doy, cuando queráis ver el solapamiento entre 2 productos, cogería hacer una cartera solo con los 2 productos o con los 3 que queráis y veréis una foto más clara de por qué estáis teniendo el peso en el mismo activo. ¿Vale? Por tanto, yo máximo me podría quitar uno de esos productos en este caso y solo quedarme, de los 3, quedarme con uno. Ah, Luis, es que me estoy jugando con uno y va teniendo mucho peso. Pues busquemos otro producto dentro de todo el catálogo de productos que tienes, busca otro que cumpla esas características de que tú lo que quieres es, oye, participar, pero controlar la volatilidad, porque donde te vas a jugar la rentabilidad de la cartera es con el otro lado. Es con el Bitcoin, es con el oro, es con el SP500, es con el sector tecnológico o con el value investing que hace Avantage. Vale. Partiendo de ahí, ¿cómo podríamos configurar la cartera? Me dice, bueno, dame ideas mejores. Mira, es que es difícil. Yo lo que veo es que te estás jugando a una misma carta en 3 patas. Estás jugando la carta del retorno absoluto y la renta fija europea, con 3 productos muy similares. Además, Dunas, la renta variable que tiene es renta variable sesgo europeo, acciones europeas e incluso españolas. Avantage es una parte contraria. Y luego tienes el SP500 y el Global Technology. La foto que queda, a mí, no me acaba. ¿Sí? Por mucho que tú quieras creer en la tecnología, mirad, aquí os voy a enseñar el artículo que os decía de cómo la correlación a 60 días entre el SP500 y el Bitcoin ha ido aumentando desde 2020. Desde 2013 a 2020 la mayor parte del tiempo tenía correlación negativa. Es decir, la renta variable no tenía, cuando subía uno, el otro bajaba, cuando bajaba uno, el otro subía. Sin embargo, desde 2020 esta correlación ha pasado a ser positiva y ya toca en determinadas ocasiones, como por ejemplo el estrés
vivido en 2022 con la subida de tipos de interés ha sobrepasado el 0,6 y el 0,8. 0,6 y 0,8 de correlación con el S&P 500. Por tanto, si esta tendencia se mantiene, el Bitcoin tiene que cumplir otro papel en tu cartera. No, protección contra una devaluación y pérdida de poder adquisitivo de las monedas tradicionales. Te lo compro. Una fuente de rentabilidad distinta de, imaginaros, otro tipo de activos en la cartera. Pues lo puedo comprar. Un activo descorrelacionado de otro tipo de activos, pero con carteras con un fuerte peso en tecnología, añadir Bitcoin, habría que ver qué encaje tiene. Habría que ver qué encaje tiene y al menos en él dice, bueno, voy a tenerlo un 5%. Bien, me parece bien. Me parece bien y que lo tengas ahí porque pensar que la única protección contra la pérdida de poder adquisitivo de las monedas va a ser el Bitcoin, contra la única protección contra una elevada inflación va a ser el Bitcoin, pues mira, puede ser el oro, pueden ser los bonos ligados a la inflación, pueden ser muchísimos activos o diferentes tipos de estrategias que te pueda dar esa protección. Aclaro, todo el mundo ve las rentabilidades que ha tenido Bitcoin y se olvida de las volatilidades, se olvida del papel de la cartera, porque es que con esas rentabilidades es que la narrativa lo mete de cualquier manera. Cualquier cosa que se te ocurra puedes poder ponerlo ahí porque mejora la cartera, excepto que le sube un poquito la volatilidad, pero además en estas carteras ni se notan, porque con un peso más pequeño y con productos que controlan la volatilidad no notas gran del impacto, pero conozco a muchas personas con cartera 100% renta variable, muy preocupados por la volatilidad y que lo que se plantean es añadir Bitcoin. Y digo, oye, ten cuidado porque mira, cuando las caídas, la correlación no para de aumentar. Además, es un producto muy volátil. Entonces, no sé yo si buscando la rentabilidad lo que te encuentras es el reverso de esa volatilidad, de esa rentabilidad que es la volatilidad. Otra cosa es, una de las cosas que transmite el vecino y que, mira, casi se me olvida comentar, es que no tenemos la fórmula mágica para decir, mira, quiero rentabilidades del 8 y volatilidades del 5. No hay una fórmula mágica. Nosotros hablamos de periodos, rentabilidades históricas pasadas, que no tienen por qué ser futuras, comportamientos, si todos los activos se comportan más o menos de lo que esperamos, cuál puede llegar a ser la rentabilidad de la cartera. Pero no podemos ir y decir, quiero una rentabilidad del 8 y esta cartera quiero una rentabilidad, quiero que tenga una rentabilidad del 8. No. A futuro, tú lo que tienes que comparar tu cartera es una cartera muy simple, una cartera indexada, una cartera 80-20, una cartera 60-40, según la definición que tú quieras tener, qué rentabilidad ha tenido. Y compararla con la tuya y entonces sabrás si lo habrás hecho bien o mal. Pero construir tu cartera y de pensar que si no hace un 8% de rentabilidad es que lo está haciendo mal, creo que puede llevarnos a muchísima confusión a la hora de gestionarla. Tú haces la cartera con tus premisas. Mira, quiero tener una parte que busque rentabilidades superiores al 8. Quiero tener otra parte que me amortigue esa volatilidad. Quiero tener otra parte que tenga descorrelación de estas dos patas anteriores para que me dé sostén y fortaleza a esa cartera. A partir de ahí, tu trabajo acabado. A partir de ahí es sentarte, esperar y cuando único te van a llamar es cuando las cosas se pongan feas para rebalancear o cuando un activo se te vaya de mucho peso en la cartera, pues lograr hacer esa reconfiguración de la cartera y poquito más. Y poquito más. Es decir, tienes dos etapas. La construcción de la cartera con los presupuestos que quieras asignar, el seguimiento de la misma y luego la intervención ante desviaciones muy, muy importantes causadas por el mercado, tanto a favor como en contra. Pero no hay una fórmula mágica. Si alguien podría decir, bueno, mira, yo sí hay una fórmula mágica. Yo puedo coger, si me hago una cartera, una cartera de bonos de renta fija a este vencimiento, con la yield to maturity esperada, ponderado por el peso que tengo en mis bonos en cartera, pues más o menos sé qué rentabilidad voy a tener de la renta fija. Si yo me hago una estimación de la renta variable al PER que cotice esa renta variable, calculo la inversa del PER, que es la yield esperada, pues también me puedo hacer una idea de la rentabilidad esperada de esa parte de la cartera. Y con esos dos presupuestos monto la cartera y espero tener ese 8%. Ahora, de ahí a que eso se cumpla, pues pueden pasar mil cosas. Primero, porque la yield to maturity no es la rentabilidad que va a tener esa cartera a vencimiento. Tiene un montón de supuestos que los cupones se están reinvirtiendo a la misma tasa,
bueno, un montón de matices, que no hay ningún impago dentro de la cartera de bonos, que no se rotan los bonos, que todos los bonos se mantienen a vencimiento. Hay una serie de suposiciones que no es tan fácil como coger, añadir 4 fondos de renta fija, decir, preguntarle al gestor, oye, tú mantienes los bonos a vencimiento, vale, ¿qué yield to maturity estás teniendo? Vale, todos los bonos en qué moneda están. Hay que quitarle el efecto de la divisa, ¿estás cubriendo divisa o no? ¿Cuál ha sido? Bueno, no nos olvidemos de la inflación. Por tanto, quiero quitaros esa ilusión de control de poner piezas en una cartera y asumir cuál va a ser la rentabilidad. Lo digo porque muchísimos del storytelling que os hacéis en los Excel van configurados a un número de rentabilidad. Y a mí me gusta trabajar más con escenarios. Oye, ¿qué de verdad podría esperar de esta cartera? Pues mirad, en un escenario muy optimista, podría esperar rentabilidades del 10. Oye, extra optimista es lo que hemos tenido ahora, del 13-14%. En un escenario pesimista, no me voy a los peores 5 años que me muestra el XRI, me tengo que ir por abajo. Oye, de verdad, una cartera 40-60, me puedo ir a estudios históricos, ¿qué rentabilidad ha tenido? Me puedo ir a un test pool y comparar los 4 activos que he añadido a la cartera. Bitcoin no tiene tanto histórico, pero el oro, la renta fija y la renta variable sí, y ver qué rentabilidad ha tenido. Y me voy por el lado pesimista. Busco cuáles han sido los peores momentos de esa cartera. Vamos a pensar que nos vamos a una cartera entre el 4 y el 5%. Y miro el abanico de escenarios de mi patrimonio. Y partiendo del abanico de ese escenario de mi patrimonio, me hago mi configuración financiera de qué podré hacer o qué perspectivas, si tengo que ahorrar más, si voy por buen camino o por si no voy por buen camino. Cuando os hagáis esas simulaciones, que a veces os digo, mira, cuando os hagáis una planificación a 10, 15 años, poneros los valores objetivos que debería tener tu cartera según la rentabilidad que tú estás esperando, según tu capacidad de ahorro, y vas viendo cómo va tu planificación, cómo va yendo esa trayectoria en el camino. Pero no te la hagas con el número medio. Hazte el escenario optimista, escenario pesimista y escenario intermedio, que es la rentabilidad media del mercado, ese 7-8% que podemos esperar. Pero cuidado con esto, porque es verdad, yo miro esa cartera y digo, me parece impresionante, pero no tengo nada claro de que vaya a ser a 5 años esa cartera. Y hay personas que se dedican a crear estas carteras a finanzas de tu vecino para luego volver aquí a unos 2 años y decir, mira, vamos a ver cómo se ha comportado. Vamos a ir viendo cómo se ha comportado. Además, que esa sea la cartera actual, ya os digo, me genera muchas dudas que sea la cartera de 5 años, y además me genera muchas dudas que con el conocimiento que tiene nuestro vecino vaya a ser su cartera en 2-3 años. Vaya a ser en su cartera en 2-3 años. Y eso es lo que quiero evitar. Carteras alternativas, pues se me ocurrieron varias con las que estuve probando. Por ejemplo, una de las formas de diversificar fue quité el peso en el Fidelity Global Technology, le subí peso al SP500, principal peso en tecnología, me cargué el AXA Eurocredit Total Return, me cargué el Dunas Valor Prudente, todo lo demás lo dejé igual, y luego añadí 2 productos muy contracíclicos, o al menos uno contracíclico, que es el Global Allocation con un 5%, Gamma Global con un 5%, Oro y Bitcoin un 10%. Aquí es verdad que no había recordado que él no quería que el Bitcoin pasara de ese 5%, y una parte más diversificada del Copernic Global All Cap, estilo value, más por todas las regiones y países. ¿Nos queda una cartera? Igual, súper bonita. Coño, si no hemos quitado muchas cosas, simplemente hemos reconfigurado ese solapamiento en renta fija europea de retorno absoluto que teníamos con Dunas. Nos hemos quedado con el Dunas y el DNSA, los 2 productos menos volátiles de los que habíamos elegido. Hemos añadido un producto que intenta obtener rentabilidades positivas con una cartera muy, muy distinta, que es ese Global Allocation, y luego una renta fija corporativa, que no teníamos nada de eso en cartera, al menos renta fija corporativa de este tipo de grado de calificación crediticia, y hemos ido a buscar ahí. Claro, la foto nos sale 5 años anualizado 15%, este año un 6,78%, a 3 años un 16,87%, pero lo más importante es que no hemos cambiado la configuración. Sigue siendo una cartera 35, 40, 20. Bueno, 35, 40, 5 efectivos, 20. Incluso la misma asignación de renta variable y renta fija, más o menos por lo que hemos visto. Hemos bajado peso en Estados Unidos, ya no tenemos un 70, ahora bajamos casi aproximadamente un 60. Por sectores, tenemos de todo un poco. Sector salud un 8%, industria un 11%, tecnología un 21%, ya no es un 44%, bajamos un 21%. Si le va bien a la tecnología, te irá bien por 2 cosas, porque normalmente le irá bien a la tecnología y atrás irá el Bitcoin seguramente por la correlación
que tiene. Distribuimos más los pesos por capitalizaciones, ya no tenemos ese enfoque tan grande a renta variable de gran capitalización. Aquí lo vemos como el PER nos baja 18 veces. La duración efectiva de la cartera se mantiene bastante baja, un 4,43, a pesar de haber añadido esos bonos del Global Allocation, que a día de hoy tiene bonos protegidos contra la inflación a 2000, si no es 41, 42, creo recordar, esos bonos ligados a la inflación de muy, muy largo plazo. Y vamos viendo esa cartera, claro, volatilidades, pues mira, no, volatilidades similares, entre el 8, bueno, y el 11. A 5 años tenemos volatilidades del 11%, más o menos similares. Os lo digo porque os quedéis con una idea, pero bueno, este es un ejemplo de cartera. Otro ejemplo de cartera que se me puede ocurrir es mezclar el Fidelity Advantage y mezclar un producto más quality de bajar volatilidades. Quitas el Global Allocation, que es un producto bastante volátil. Imaginar la volatilidad que se nos quedara si quitáramos Global Allocation de esta cartera y tuviéramos otro fondo y lo distribuyésemos quizás entre Dunas, Gamma y el DNCA Invest Alpha Bond. Disminuiríamos bastante la volatilidad media de esa cartera y podríamos subir pesos, qué sé yo, pues en el Copernic, depende de lo que esté buscando, o en ese producto que os añado de renta variable del sector quality, para tener un poco todo ese enfoque. O podríamos pensar un fondo que tenga más peso en Europa y Asia para no estar tan sobreponderados en Estados Unidos. Son carteras interesantes que vamos viendo. La máxima caída la mantendríamos igual, entre el 6 y el 10% en los peores entornos. Otra foto que hice, otra cartera que hice por aquí, pues no cambiaba extraordinariamente mucho, es esta que tengo acá. Muy sencillita. Igual, no añadíamos gamma, le dábamos más peso al Dunas Valor Equilibrado, con un 20%, el DNS Invest Alpha Bond un 10%, metíamos el Global Allocation como descorrelacionador y nos salía prácticamente lo mismo. Caídas entre el 4 y el 10%, bajaríamos la máxima caída de esa cartera, volatilidades entre el 8 y el 11, lo que hemos visto, y rentabilidades anualizadas, pues 15, 16, pero ya os digo, yo en este tipo de carteras, con 40% o 30 y pico por ciento renta variable, luego Bitcoin, oro y todo lo demás, renta fija de muy poca volatilidad, me parece una locura estar obteniendo este tipo de rentabilidades. Y si tienes rentabilidades del 8, del 7 o del 6, aún así habría que estar contento porque lo que estamos es protegiendo volatilidad. Nos podemos quedar, cuando vemos estos XRI, nos podemos quedar con dos imágenes. Cegarnos y obnubilarnos por las rentabilidades que obtienen estas simulaciones de carteras, o quedarnos con otra parte muy interesante que es, oye, ¿y qué caídas he asumido en ese estilo? Además, ¿qué contrapesos tendría en el caso de una caída? Que eso es lo más importante, porque las caídas, siempre hay una caída máxima que luego se supera. Solo tenéis que pensar que estamos hablando de los últimos 10, 15 años. Aquí no estamos simulando qué hubiera pasado en el 2008. Seguramente estas caídas entre el 4 y el 10 se hubieran ido a caídas entre el 15 y el 20. ¿A qué estamos evitando? La caída del 50. En una cartera de este estilo, la caída del 50 es la que estamos evitando, que es lo que quiere nuestro vecino y lo que no podemos olvidar. Esa caída del 50 la estaríamos evitando. ¿Por qué? Porque tenemos productos de muy baja volatilidad, productos que tienen sus bonos, tienen vencimiento, y a no ser que quiebren todos los bonos, claro, quebrar todos los bonos significaría un desastre total en la industria, los gobiernos hechos, y además significaría que la otra parte de la cartera no ha actuado como protección. El oro, es decir, está todo colapsando, los gobiernos impagando, los bonos corporativos impagando, las compañías cayendo y el oro también va a estar cayendo. Podría pasar, pero es un escenario tan apocalíptico que olvídate de toda la teoría de diversificación de carteras que tienen. En ese escenario apocalíptico, pues ya está, te queda aguantar y esperar que tu empresa sea de las que no quiebre, que te siga pagando y que esa cartera, porque escenarios apocalípticos existen. En 2008, algunos fondos monetarios terminaron sufriendo por la configuración que tenían, porque se secó el mercado. Muchos de estos fondos monetarios lo que invierten son en repos. Y si no hay nadie que te quiera hacer repos o te piden condiciones mucho más altas o con unas condiciones extremas, pues vas a perder dinero. Es que esto puede llegar a pasar, o con activos de bancos que se terminen congelando. Es el riesgo inherente al mercado. Lo que muchas veces tenéis que ser conscientes es que invertir, ya sea en el producto que sea, hay un riesgo detrás. Otra cosa es que la gente escucha la palabra riesgo y es como, uy, ya, riesgo, no quiero riesgo. Una cuenta remunerada tiene riesgo. A determinados importes tiene riesgo. Un fondo monetario tiene riesgo.
Unos fondos a corto plazo, aunque sean de las empresas más estables del mundo, claro que tiene riesgo. Evidentemente el problema es que cuando lo vas mezclando, para que el riesgo se consume como algo importante en tu cartera, es que tiene que colapsar todo, colapsar al mismo tiempo y llevárselo por delante. Por tanto, ¿qué es lo que nos puede proteger en esos entornos? Pues tener dinero en liquidez, tener dinero en productos que podamos, que se comporten de una forma distinta, que a priori no los vamos a saber cuáles son. Nosotros lo único que podemos hacer es pensar en el pasado qué productos hubiesen tenido una correlación muy distinta y pensar que en el futuro al menos se comporten igual. Es lo único que nos queda. Me siento ser tan agorero o ser tan pesimista, pero quien se lleve a esas ideas, creo que se va a engañar, se va a autoengañar y va a ser más doloroso. Va a ser más doloroso aún porque va a encontrarse con pérdidas que él no estaba previendo porque él había diseñado una cartera o le habían prometido que esa cartera no se iba a enfrentar a esos escenarios y estas cosas terminan pasando. Lo que nos queda es decir, oye, tampoco nos podemos poner extremistas. Esto sí, ¿qué son los escenarios extremistas? Mira, si tuvieras carteras 100% renta variable, como hemos estado viendo, ya sea small cap, ya sea la que sea, excepto si hubieras tenido el sector salud y aún así, sector salud y sector quality, y bueno, el sector low volatility, han sido los índices que menos han caído en los últimos 50 años cuando ocurrieron las caídas históricas. Y aún así, te comes caídas superiores al 35% de máximo drawdown. Eso también es importante. No significa que si yo puse 100.000 euros me quedé con 75.000. No, de máximo drawdown esa cartera, dependiendo cuando tú la hayas invertido, quizás la caída lo que te impacta es que, imaginaros que tenías 200.000 euros, pues ahora vuelves a tener 134.000. Bueno, quizás eras menos de lo que ya habías conseguido, pero aún más de lo que habías tenido invirtiendo, que esto es un punto que a mucha gente se le olvida. Mucha gente ve las caídas y dice que voy a poner 10.000 y estoy arriesgando a tener 5.000. Bueno, depende. Es que las caídas no ocurren todos los días, no ocurren con esa magnitud. También te dan oportunidades a tú cómo las gestionas. Estamos viendo, cuando vemos la foto de una máxima caída de un índice, estamos en el peor escenario, es decir, no toqué nada. No toqué nada y aún así tendríamos que ver desde cuándo estábamos invertidos para ver la rentabilidad acumulada que llevábamos y ese impacto que ha tenido. Por tanto, yo lo que cambiaría son nombres puntuales dentro de la cartera, pero más allá de, no es que el motivo es que si tienes productos que se comportan o que están invertidos en el mismo nicho, por muy poco volátiles que sean, a poco que a uno le vaya mal, a los otros también le va a ir mal y eso sí va a impactar en la volatilidad final de tu cartera y en la máxima caída. Entonces se intentaría buscar productos con esa filosofía. Oye, yo quiero tener productos que tengan exposición a esto, pero buscando la menor volatilidad. Ahí, ya te digo, se puede conseguir diversificando. Por ejemplo, lo que hemos visto de no tengas al Dunas y al AXA Eurocredit que están pescando en el mismo sitio. No, quizás puedes añadir un producto que esté en una área geográfica, por ejemplo, Avantage. ¿Cómo consigue esos bonos Avantage? Pues bonos corporativos a veces ha conseguido con eso. Ahora está con los bonos de Argentina. Luego también lo mezcla con determinadas compañías muy estables como pueden ser Renta 4 Banco. Son carteras, configuración de carteras que pueden llegar haciendo, pero la realidad es que las estadísticas pasadas nos muestran que ha obtenido una rentabilidad interesante, pero controlando la volatilidad. No son fondos que quizás te hacen un 25%, un 20% con un 30 y pico por ciento de volatilidad acumulada. No, te hacen quizás un 9 o un 10%, pero con una volatilidad bastante más baja de lo que es la renta variable por esa misma configuración de 75, 25, 80, 20 que tiene. Por ahí, ya os digo, creo que muchos de los vecinos me encantaría que me dijesen qué cartera tenían en 2020, sobre todo los que llevan con los años, cómo ha ido siendo su evolución, para que muchas personas no se sientan frustradas y digan, ay, mira qué cartera más buena ha tenido este vecino, esto va a ser así. No, no, muchas veces, lo repito, la gente tiene los mejores fondos que lo han hecho en los últimos 5 años, pero lo han comprado hoy. Lo han comprado hoy, lo han comprado hace un año, lo han comprado hace 2 años. Entonces, las rentabilidades de las carteras de las personas y de los vecinos no son las del X-Ray, no son las del backtest. Dependen de muchísimos, muchísimos factores y no quiero que ni os vengáis abajo ni os flipéis pensando de que esto es fácil. Mira, con un 7-8% de volatilidad puedo conseguir un 15% armonizado. Esto es rara avis y es muy, muy difícil de conseguir. Lo que tenemos que centrar nosotros es cómo creamos la cartera. Buscar activos descorrelacionados, buscar activos diversificadores que diversifiquen la cartera.
buscar activos que no se solapen para evitar que, aunque estén descorrelacionados, en un momento determinado todos esos bonos o esas clases, esas rentas variables se terminen comportando igual. Buscar activos que en su flujo o su valoración pueda tener otros parámetros que lo definan, que no sean cómo le está yendo a Estados Unidos o cómo le está yendo a la renta fija europea y el Banco Central Europeo, que puedan tener otros componentes a la hora de determinar su precio que no vengan vinculados a una determinada característica o un determinado asunto macroeconómico. Sin más, muchísimas gracias a todos, gracias al vecino por compartir su cartera y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.